Vamos a hacer este tutorial astrológico hablando de Saturno y Urano, comparando para ir comprendiendo. Hay muchas personas que me siguen escribiendo. Básicamente Saturno es la estructura, lo establecido. Urano quiebra con esa estructura, cuestiona la estructura, pero finalmente se vuelve también saturnina. Una persona que se rebela contra el sistema y forma un antisistema, por ejemplo los hippies, aquel movimiento en la década del 60, en el momento que se establecen como comunidad, que ponen orden, que comienzan con una estructura o con una organización, se vuelve saturnina. Entonces son ciclos. Hay una rebeldía hasta que la persona logra concretar esa rebeldía, se vuelve a armar una estructura y la estructura tiene que ver con Saturno. Entonces siempre son ciclos. Entonces un niño nace en la comunidad, tal vez cuestiona la comunidad, tal vez la comunidad es vegetariana, el chico quiere comer carne, ahí lo tenemos a Urano, es la rebeldía. El chico no está de acuerdo, cuestiona a sus padres, a la comunidad, tal vez los padres quieren convencerlo, y ahí está Saturno. Saturno tiene que ver con querer mantener ese orden establecido. Saturno mantiene el orden establecido. El chico finalmente se rebela, forma una comunidad o sigue su vida en otro lugar bajo ciertas reglas, y cuando sigue esas reglas, ahí esas reglas se convierten en Saturno. Entonces son ciclos donde van dándose una y otra vez, donde se van entrelazando la estructura que tiene que ver con Saturno con la rebeldía, con el cuestionamiento. Por ejemplo, el rock, que nace como una forma, una manifestación de rebeldía contra una estructura rígida en determinada época, ahora ya está establecido, forma parte de lo cotidiano. La música de rock, prendes una radio, va a haber un tema, no representa ninguna rebeldía. Tal vez en el comienzo, con esa forma sexo, drogas and rock and roll, que muchos han muerto, muchos rockeros que han vivido esa rebeldía, después los otros fueron asornándose, fueron adaptándose y ahora están dentro de lo establecido. Tienen 70 años, hacen giras por todo el mundo e inclusive la música se estudia en conservatorios, etcétera. Entonces ya forma parte de lo establecido y tal vez nace un nuevo movimiento que siempre se va dando, que va a tener que ver con Urano, algún movimiento que quiera rebelarse con lo establecido. En la propia vida de la persona es adolescente, se rebela contra los padres, después crece, tiene una familia y lo escuchás. Ahora comprendo a mis padres, en el momento que estoy viendo que mi hija se comportaba de tal forma, pensar que tanto la combatía mi madre, etc. Entonces cuando esté en el lugar de poner orden, de poner estructura, ahí recuerda a los padres y muchas veces logra esa reconciliación, o no, obviamente hay que ver cada historia, pero es muy común cuando la persona está en un estadio uraniano donde cuestiona ese orden establecido, es muy diferente que cuando la persona tiene que poner ese orden. Entonces ahí lamenta, mi madre tenía razón en esto o en lo otro, debería haber estudiado una carrera, todo lo que representaba esa estructura que la madre quiso darle, que tal vez la persona no lo aceptó en su momento y que en el momento presente, cuando tiene una hija o un hijo, observa la realidad desde otro lugar, desde el lugar saturnino. Tiene que poner orden, está dentro de lo establecido. Entonces no es que una energía es mejor que otra, sino que básicamente se entrelazan ambas. En la realidad, lo importante es tener un concepto amplio y dentro de la estructura ser conscientes de los cambios que van dándose permanentemente, no quedarse en la rigidez y ser consciente que la vida es dinámica, que el movimiento es continuo y que formamos parte de ese todo donde todas las energías planetarias nos influyen de una forma u otra.